técnicamente es más accesible. La anteroposición, o sea, la transposición del oblicuo inferior a rectos inferiores, es otra de las técnicas propuestas cuando la DBD coexista con hiperfunción de oblicuos inferiores. En algunas escuelas se hace incluso, aunque no exista desviación vertical disociada para tratar la hiperfunción de oblicuos inferiores. A mí lo personal no me agrada por las cosas que vamos a ver más adelante, pero la anteroposición, la transposición del oblicuo inferior a rectos inferiores, sí es una técnica que, bien hecha y con algunos cambios desde que fue implementada, sí está dando un resultado promisorio. Desde luego, estamos, esta técnica ya he tomado ahí el recto inferior, tengo referido el oblicuo inferior allá, y era cuando yo la hacía esta técnica con 2 puntos. Hoy todos los que hacemos estrabismo estamos de acuerdo en que esta debe hacerse con un solo punto. La presencia de 2 puntos favorece la complicación que conocemos como síndrome de antielevación, sobre todo porque refuerza más el músculo y no tenemos la seguridad de que el músculo sea implantado exactamente en el mismo lugar. Para hacer esto debe hacerse una muy cuidadosa técnica para evitar las complicaciones y dejarlo justamente a nivel de la inserción del recto inferior. Si lo hacemos un poco más de 1 milímetro, vamos a tener complicaciones restrictivas o síndrome de antielevación, como en este caso. Caleb preconiza hacer lo mismo, pero acortar el oblicuo inferior. Sin embargo, se ven estas limitaciones a la elevación por el acortamiento. Sí se puede hacer, pero hay que tener mucho cuidado de no producir limitaciones de la ducción. Otro de los tratamientos preconizados últimamente, lo preconizó el doctor Arroyo, es el reforzamiento del recto inferior, pero para casos unilaterales y con mala visión en el ojo afectado. Este tratamiento yo lo empecé a hacer aquí en Monterrey en algunos casos. Y sí, voy a presentar un caso muy bueno, pero también tuve un caso muy malo, por el cual yo lo abandoné cuando el reforzamiento se hace con acortamiento. Con plegamiento en U tiene mejor resultado en el sentido de que el reforzamiento por acortamiento induce endotropia. Esta paciente tenía una desviación vertical disociada, no sé qué, una hipertrofia, con que en la fotografía se veía muy pequeña. Sí llegaba a tener grandes ángulos de desviación que no fue posible captarlos, pero después de la retroinserción, del acortamiento del recto inferior, sí logré quitar la desviación vertical disociada, pero hizo una endotropia que tuvo necesidad de ser operada en una segunda operación. Entonces, siempre es aconsejable, pues, mejor el plegamiento en U que la resección en pacientes en que dudamos que pueda ser una endotropia residual, sobre todo en aquellos pacientes que han tenido antes una endotropia y que desarrollaron la desviación vertical disociada después. Entonces siempre debe manejarse la endotropia que frecuentemente la acompaña y debe manejarse los oblicuos si existe hiperfunción. Sabemos que aún después de la operación va a seguir presentándose en forma espontánea. Lo que nosotros buscamos es que disminuya la magnitud de la desviación. La desviación horizontal disociada es la otra parte del complejo de estrabismo disociado. Fue descrito por Carr y Scott, introducido apenas en 1986. O sea, ya se había visto el componente horizontal, pero fue hasta 1986 que fue introducido el término de desviación horizontal disociada y se describió como una exodesviación intermitente, incomitante, no paralítica y frecuentemente asociada a la desviación vertical disociada. Es decir, siempre la veíamos asociada a la DVD, lo que no sabíamos que era parte del mismo complejo. Se define como una desviación lenta hacia afuera, asimétrica o unilateral, que puede ser manifiesta o latente, pero siempre disociada. No obedece a la ley de Hering de igual inervación.
Este es una expresión especial del estrabismo disociado, cuya principal característica es la variabilidad en el ángulo de la exodesviación. Es asimétrica, siempre. Un ojo puede tener mucha exodesviación, el otro nada o muy poquito. Siempre, no siempre. Se supone que hay un 50% de posibilidad que presentan nistagmo de oclusión, hasta 80% en algunas series. Yo no he visto muchos nistagmos de oclusión, pero voy a presentar un caso donde sí lo tiene, muy evidente. Pero el nistagmo de oclusión se supone que es característico de los estrabismos disociados. Y siempre vamos a encontrar en alguna forma, o casi siempre, una desviación vertical disociada en el ojo contralateral. Esto es acerca de las teorías. Sacco decía que por lo mismo no era más que un síndrome de bloqueo de nistagmo asimétrico. Y Wilson, cuando hizo su descripción, describió el complejo de estrabismo disociado, que incluye componentes verticales, elevación y horizontales, y englobó pues todo esto, tanto la desviación vertical disociada como la desviación horizontal disociada, en un mismo cuadro. La desviación horizontal disociada se presenta como exotropia de ángulo variable o como endotropia de ángulo variable. No voy a hablar de endotropia de ángulo variable porque, en mi opinión, es muy rara. En una casuística de Romero Apis, pues de 127 casos, nada de 157, perdón, nada más 27 fueron endotropia de ángulo variable. Aunque es muy probable que no las estemos buscando. Ahora que ya entendemos el término, van a estar apareciendo más. La exotropia de ángulo variable, perdón, la desviación horizontal disociada en exotropia de ángulo variable va a asemejar una exotropia intermitente, nada más que las características son muy definidas. La variabilidad de ángulos con ángulos intermedios, la asimetría, el nistagmo de oclusión, la DVD concurrente y una supresión binocular permanente que no existe en la exotropia intermitente. Vemos esta pacientita en diferentes consultas. Nunca logramos repetir el mismo grado de exodesviación ni de hipertropia, ¿sí? Tenemos una hipertropia izquierda y una exotropia variable. Nunca logramos repetir el mismo. Esto nada más para demostrar que no tenía ningún síndrome alfabético.